Bueno, Dios bendiga a todos. Les saluda de nuevo el hermano Rodrigo Navarrete Jr. Y les estoy enviando este video para poder seguir con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Efesios. Mire, yo sé que ninguno de nosotros habíamos planeado lo que está sucediendo en este momento con el coronavirus. Es algo que nos tomó de sorpresa. No habíamos planeado tener tanto tiempo sin reunirnos y sin estudiar la palabra de Dios juntos. Pero Dios nos ha dado los recursos para poder hacerlo por medio de la tecnología. Y entonces yo quise hacer este video para seguir el estudio, para animarles en Cristo y para recordarles del supremo llamamiento de Cristo sobre sus vidas. Entonces, con eso hay que orar. Vamos a entrar hoy a estudiar Efesios capítulo 4. Antes de hacer eso, vamos a hacer un resumen, básicamente, de Efesios 1 al 3, de lo que nos ha dicho y nos ha enseñado el apóstol Pablo. Y ya de allí entraremos a Efesios 4 y con la licencia de Dios, en la siguiente semana seguiremos con el resto del capítulo. Pero antes de comenzar, voy a orar y entramos a la palabra. Bendito y buen soberano Dios, sabemos que todas las cosas, Padre, están en sus manos. No hay ningún virus, no hay ninguna enfermedad, no hay ni una tormenta, Señor, que se escape de tu mano. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú diriges toda la historia al fin a cual le has apuntado. Y ese fin es la gloria de tu nombre. En eso tenemos, Señor, confianza. En eso, Señor, en eso encontramos paz. Porque sabemos que no hay nada que se te escape, no hay nada que esté fuera de tu control. Tú eres el soberano y buen Dios. Y todas las cosas que tú haces, lo haces para el bien de los que creen en tu Hijo, el amado, y para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos permitas abrir las Escrituras, pero que en ese tiempo tú abras nuestro entendimiento para poder entender lo que tu Espíritu le dice a las iglesias. Te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que Cristo sea glorificado en medio de este estudio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, regresando aquí a Efesios 4, les recuerdo que hemos llegado a un punto muy clave en la carta o la epístola de Pablo a la iglesia en Éfeso o a los Efesios. Mire, en los capítulos 1 al 3, Pablo ha estado desempacando o revelando lo que es el misterio del Evangelio. Ha tomado el tiempo para dejar saber qué exactamente es lo que ha hecho Dios. ¿Cómo es que judíos y gentiles ahora son parte de uno y un mismo cuerpo? Eso es la iglesia de Cristo. Pablo nos dice que por gracia sois salvo mediante la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo nos recuerda de que Dios ha establecido paz con la humanidad por la sangre, la muerte de su Hijo el amado. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Nos ha dado una paz vertical, podemos decir, del hombre a Dios. Pero también Dios nos ha dado una paz horizontal. Dios nos ha dado una paz entre judío y gentil, entre una nación y la otra, pues todos somos uno en el Señor Jesucristo. Un Señor, una fe, un bautismo. Son las buenas nuevas del Evangelio, de que el Hijo de Dios está sentado a su diestra, reinando con poder y autoridad y estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. De eso nos ha hablado Pablo en los capítulos 1 al 3, que por medio de Jesús tenemos paz con Dios y con el hombre, con Dios y con uno y el otro. Y Pablo nos ha dado esto no para vivir como quieramos.
Pablo no nos ha instruido en lo que es la sana doctrina para que los efesios y por supuesto tú y yo respondamos de una manera indigna. No, es más, Pablo nos ha escrito estas cosas para dejarnos saber cómo es que deberíamos de responder a las buenas nuevas, cómo es que el cristiano debe de vivir conociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en los capítulos 4 al 6. En esta tarde entonces vamos a considerar primero la obra que Dios ha hecho por nosotros por gracia en capítulos 1 al 3. Y segundo, vamos a considerar qué es la respuesta del hombre a la gracia de Dios en capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Y si Dios nos da permiso, de allí en adelante, la segunda parte de Efesios. Pero primero, hay que considerar la obra de Dios en Efesios 1 al 3. Pablo en esta epístola nos deja saber que tú y yo y los efesios y todo el cuerpo de gentiles, puedes saber, puedes tener la certeza, la confianza, la convicción de que Dios nos ama. ¿Y cómo podemos saber esto? La respuesta, yo diría, de Pablo está ahí en Efesios, porque él dice que en amor Dios nos predestinó para adopción como sus hijos. Él nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha y sin arruga. No porque Él miró que algún día tú y yo íbamos a creer en su Hijo. No porque Él miró que algún día tú y yo íbamos a ser santos, sino que Él nos escogió para santidad. No nos escogió porque ya éramos santos. Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo. No son los que están sanos que necesitan un médico. Son los que están enfermos. Tú y yo, es más, dice Pablo, no nada más estábamos enfermos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, ¿verdad? Esas palabras, dijo Martin Lloyd-Jones, un predicador, esas palabras, pero Dios, casi ellas solas contienen todo lo que es el Evangelio. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa del gran amor con el cual nos ha amado, nos ha hecho vivir, nos ha causado nacer de nuevo. Y Pablo entonces en los primeros 3 capítulos de Efesios nos está hablando de cómo Dios está formando una nueva sociedad. De cómo Dios está tomando a aquellos creyentes, ambos gentiles y judíos, y formando un solo cuerpo, porque hay una sola cabeza, quien es Cristo, hay un solo espíritu que habita en todo creyente, entonces hay un solo cuerpo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que sucede en capítulos 1 al 3. Pablo nos da los indicativos del Evangelio. Los indicativos significan, esto es lo que Dios ha hecho. Eso es un indicativo. Nos dice Pablo que éramos oscuridad, pero ahora somos luz. Si me preguntas, y yo creo, si le preguntas a muchos teólogos o comentaristas, ¿cuál versículo es un resumen? Si podemos encontrar un versículo que sea el resumen de Efesios, yo te diría, y yo creo muchos te dirían, que es Efesios 5:8. Yo creo que eso es la suma y sustancia de Efesios, porque escuche cómo dice Pablo en Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y como dice, andad entonces como hijos de la luz. Yo allí veo lo que es toda la carta de Efesios en un versículo. Pablo nos recuerda que antes éramos por naturaleza hijos de la ira, hijos de la oscuridad, pero ahora, por la gracia de Dios, tú y yo somos luz. Y entonces, ¿qué es la respuesta a estas cosas? ¿Cómo responde la iglesia a esta obra maravillosa de Dios? ¿Cómo responde la iglesia a la gracia de Dios? Ahí dice Pablo en Efesios 5:8, andad como hijos de la luz. Esa es
la respuesta adecuada. Esa es la respuesta correcta. Las buenas noticias de los primeros 3 capítulos aquí. Vamos a ir y considerar unos cuantos versículos. Vamos a ir rápido, pero después los pueden escudriñar de nuevo, repasar de nuevo, aunque nosotros ya estudiamos Efesios 1, 2 y 3. Es maravilloso poder ir para atrás o regresar atrás y considerar estas cosas, pero en Efesios 1, Pablo nos explica que específicamente tú y yo tenemos toda bendición en Cristo, Efesios 1:3. Que en Efesios 1:4, que fuimos escogidos en Él, y Él siendo Cristo. Efesios 1:5, que en Él hemos sido adoptados y Dios nos ha entrado a su familia, nos ha dado entrada a su misma familia. En Efesios 1:7, Pablo nos recuerda que tenemos nuestra redención en Cristo, en Él. En Efesios 1:11, Él nos dice que tenemos nuestra herencia. Hemos recibido una herencia, una vez más, en Él, en Cristo. Si se dan cuenta, Pablo usa esa palabra una y otra vez. En Él, en Cristo. Es bueno recordar que tú y yo no tenemos ninguna bendición afuera de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Estar unidos a Él es tener toda bendición espiritual. Separados de Él, Él lo dice, nada podéis hacer. Pero Pablo sigue y nos explica que en Cristo Dios está mostrando su poder para aquellos que creen en Efesios 1:19. En Efesios 2:4-5, Pablo nos dice que en Él, una vez más en Cristo, los que estábamos nosotros, tú y yo, muertos en delitos y pecados, Dios nos ha hecho revivir, Dios nos ha dado vida. En Efesios 2:10, Pablo nos recuerda que tú y yo fuimos creados para buenas obras en el Señor Jesucristo. En Efesios 2:13, nosotros, quien en algún tiempo estábamos lejos, ahora Dios nos ha traído cercas. En Efesios 2:14, Pablo nos recuerda y nos dice que ahora tú y yo tenemos paz para con uno y con el otro en Cristo. En Él, Efesios 2:22, Dios está construyendo un templo para su habitación. Es algo maravilloso. Y todo esto es nuestro en Cristo Jesús. Por eso es que ora Pablo y ora 2 veces en Efesios 1:15-19 y Efesios 3:14-21. Él ora y ruega que tú y yo conozcamos a Cristo más y más. Finalmente, Efesios 3:18 y 19-20, tenemos en Él, encontramos en Él un amor que es ancho, que es largo, que es alto, que es profundo y que sobrepasa conocimiento. Tú y yo nunca vamos a poder conocer lo extremo, el extenso, lo tan grande que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, para hacer un resumen de todo eso, en capítulos 1-3, Pablo nos habla de la obra gloriosa que Dios ha hecho por nosotros, por su gracia. Entonces, entrando al capítulo 4 y terminando en el 6, Pablo nos explica y nos exhorta a que vivamos una vida digna de ese llamamiento, digna de esa obra de Dios. Pablo nos ha dado la teología y ahora nos dará la práctica. Pablo ya en vez de hacer exposición va a entrar a exhortación. Dios ha hecho esto, ahora nosotros así respondemos. Porque el fin de la teología, la meta de la teología, escúchame bien, siempre debe ser conocer a Dios más para agradarle más y para amarle más. Ese es el fin de la teología. Si nuestros estudios en teología no nos causan amar a Dios más, entonces no estamos haciendo teología, simplemente estamos estudiando para ganarnos más conocimiento. Porque la teología es el conocimiento de Dios y aquel que conoce a Dios debe de crecer en su amor por Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo nos ha instruido,
ha orado por nosotros y ahora nos va a exhortar a que vivamos una vida digna del nombre cristiano, porque así nos llamamos cristianos. Esa palabra significa Cristos chiquitos. Entonces Pablo está diciendo, si te llamas Cristo chiquito o cristiano, entonces el mundo cuando te ve a ti, debe de ver el reflejo de Cristo. Sí, es algo muy fuerte. Cuando el mundo nos vea, tienen que reconocer que nosotros conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos debemos de parecer y comportar y vivir así como Cristo. Eso es lo que Pablo nos va a decir en el capítulo 4 al 6. Mire, lo que no está diciendo Pablo es que somos salvos por obras. No, él acaba de tomar 3 capítulos para decirnos, para explicarnos, para instruirnos en la sana doctrina que dice que por gracia solamente sois salvos mediante la fe. Y él no está dispuesto o listo para anular lo que nos acaba de enseñar. Él no va a hacer eso en capítulos 4 al 6. Capítulos 4 al 6. Pero lo que sí va a hacer, yo digo, es enseñarnos y instruirnos a entender, exhortarnos a saber que esa fe que nos salva nunca es una fe que está sola. Esa fe es más, se manifiesta en buenas obras, ¿cierto?, las cuales Dios desde antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que va a hacer Pablo en Efesios 4 al 6. Entonces, hemos considerado las obras de Dios, lo que Dios ha hecho, los indicativos. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios, comenzando en Efesios capítulo 4, del 1 al 3. Vamos a leer en esta tarde o este día, dependiendo de cuándo estén mirando este video. Pero allí en Efesios 4, tome su Biblia, vaya conmigo para confirmar que lo que estoy leyendo está en la palabra de Dios. Porque eso es lo más importante, que la palabra de Dios sea lo que estamos enseñando y exponiendo aquí. Dice Pablo, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. J.I. Packer una vez dijo, hay una gran diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Porque los que conocen a Dios tienen la energía para servirle. Tienen ese deseo de compartirle. Y es más, en Él encuentran su felicidad. Eso es conocer a Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Regresando al versículo 1 del capítulo 4, hay algo de ironía en lo que Pablo está escribiendo. Porque Pablo dice, yo pues, y en un momento regresaremos a esa palabra pues, es una palabra muy importante. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis. Otras versiones dicen, os ruego que anden. Os pido que anden, os exhorto a que vivan, os exhorto a que caminen. Es muy interesante, ¿no? Pablo, quien es prisionero, preso, está quizás en ataduras, quizás en cadenas, aún así él nos exhorta a que andemos. El que está en cárcel nos exhorta a que vivamos. Aquel que está en la cárcel nos exhorta a que caminemos. Es algo de ironía allí. Pero esta no es la primera vez que Pablo nos dice que él es prisionero. Si toma su Biblia y voltea quizás una página, quizás 2 en otras Biblias, y voltea atrás al capítulo 3, Pablo dice, por esta causa, ¿por cuál causa? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y ese pensamiento no termina hasta el versículo 14, donde Pablo de nuevo comienza y dice, por esta causa pues, ahora sí diciendo, ok, aquí sí les voy a decir, aquí sí voy a terminar mi pensamiento. Por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, tenemos a Pablo encarcelado y aún así
arrodillando sus rodillas delante de Dios para dar gracia, encarcelado, pero aún así exhortándonos a nosotros los que creemos a que vivamos nuestras vidas de una manera digna del llamamiento que Dios nos ha dado. Es algo maravilloso, es algo que yo veo es más en Romanos 14:8, porque Pablo allí dice, y si vivimos, pues para Él vivimos. Y si morimos, pues para el Señor morimos. Y como dice, sea que vivamos, como dice un canto, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pablo nos está mostrando aquí que Él vive y si es necesario, Él muere para el Señor. Él vive y muere y es prisionero del Señor. Todo encuentra su centro en el Señor Jesucristo. Y tú y yo podemos aprender algo de eso. Imprisionado y encadenado, pero dándole gracias a Dios. Afligido y en tribulación, pero animando a los creyentes, animando a los hermanos. Fíjese cómo dice, ¿cuál es su primer mandamiento? ¿Cuál es la primera cosa que Pablo pide de los efesios y que nos pide a nosotros? Fíjese, si fuera cualquier otra persona, si fuera yo mismo, y yo estaba imprisionado, encarcelado, la primera cosa que yo diría quizás sería, encuentren alguna manera para sacarme de aquí. Hagan lo necesario para librarme de estas cadenas. Pero Pablo ni siquiera se preocupa por sí mismo. No. Él dice, yo pues, prisionero del Señor, porque primeramente no es prisionero de Roma, es prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación o del llamamiento con que habéis sido llamados. Otra versión dice, por esto yo les ruego, comenzando ahí el versículo 1, yo pues o por esto. Y esa es una clave. Esa es una clave que nos dice que Pablo está conectando todo lo que está por venir con lo que ya nos ha dicho. Él dice, te he dicho todo esto, los he instruido en todo esto, les he enseñado todo esto, y por eso es así como comienza capítulo 4, versículo 1, y por eso os ruego, dice, os exhorto, os pido, espero que viváis de una manera digna. Esa es una palabra muy clave, una palabra muy fuerte, fíjese, pero esa no es la única vez que Pablo usa esta frase. En Primera de Tesalonicenses 2, 11 al 12, puede escribirlo y escudriñarlo más al rato, pero en Primera de Tesalonicenses 2, 11 al 12, Pablo dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, escuche, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Que andemos de una manera digna del Dios que nos ha llamado a su reino y a su gloria. Colosenses 1, 9 al 10, de la misma manera Pablo escribe, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Escuche, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos damos cuenta en esta repetición de esta frase que Pablo nos exhorta a ti y a mí a que caminemos de una manera que es digna. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la pregunta del $1,000,000, ¿no? ¿Qué es caminar de una manera digna de Dios o digna del Señor o digna del llamamiento de Dios? Primeramente hay que aclarar que esto no es una exhortación a los incrédulos a que de alguna manera se ganen el favor o la gracia o el llamado de Dios. No, este es un recordatorio, esta es una exhortación a aquellos que ya
son cristianos, a los que son miembros de la casa de fe. Pablo le está hablando a creyentes, aquí no le está hablando a incrédulos, le está hablando a cristianos y le está diciendo, os exhorto a que caminen de una manera digna del llamamiento. Porque la vida que es nuestra en Cristo Jesús es nuestra por gracia y es nuestra por el poder del Espíritu Santo quien habita en nosotros. Entonces Pablo dice, si el Espíritu habita en ti, que tu vida lo muestre, que tu vida lo enseñe. Os exhorto a que caminen, a que anden, a que viven de una manera digna de Dios, digna del Señor, digna del llamamiento. Primeramente, Pablo nos está diciendo que la libertad cristiana o la vida nueva por la gracia de Dios, la libertad que Dios nos ha dado, no es licencia para seguir en pecado. La libertad que Dios nos ha dado no es licencia para seguir en pecado. No debemos de tomar la libertad que tenemos en Cristo para cumplir con los deseos de la carne. Hay unos que se llaman de los de hipergracia, de hyper grace, aquellos que se enfocan demasiadamente en gracia y dicen gracia cubre, gracia cubre, gracia cubre. Y es muy cierto. Por gracia sois salvos, dice Pablo. La gracia nos cubre, pero gracia también es poder. Gracia es poder cumplir lo que Dios demanda de nuestras vidas si somos de la casa de fe, si somos de aquellos que creen en Cristo Jesús. Nunca por mis mismas obras, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, por eso la gracia me da ese poder para hacer las buenas obras, las cuales Dios desde antemano preparó. Entonces, Pablo nos está diciendo que la libertad que Dios nos ha dado, la vida nueva que Dios nos ha dado, no es para regresar como un perro a su vómito, no es para seguir en el pecado. Pablo, como pregunta en Romanos 6, 1 al 2, ¿qué diremos entonces? Porque Pablo acaba de hablar en Romanos de que la gracia de Dios supera o es mucho más allá que el pecado del hombre. Y luego él está esperando que alguien venga y le diga, entonces deberíamos de pecar más. Y Pablo pregunta en Romanos 6, 1 al 2, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera o de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primera de Juan también nos exhorta a Juan a saber, a entender, a reconocer que aquellos que siguen en el pecado no son de los que le pertenecen a Dios. Ahora no me malentiendan. Tú y yo vamos a tropezar, vamos a caer en el lodo y ensuciarnos, pero el cristiano, por la gracia de Dios, no permanece allí. Dios nos levanta, nos rescata, nos saca. Tú y yo ya tenemos ahora un amor por Dios, no el amor por aquel pecado. ¿Por qué? Porque tenemos un supremo o alto llamamiento en Cristo Jesús. Y si tomamos tiempo, Pablo nos está diciendo, para meditar en lo que Dios ha hecho, capítulos 1 al 3, entonces la respuesta será de vivir de una manera digna de ese llamamiento. En Gálatas 5:24, Pablo una vez más escribiendo dice, pues los que son de Cristo Jesús, escuche, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces Pablo nos está diciendo muy claramente, nuestra libertad no es licencia para pecar. Segundo, Pablo nos está diciendo muy claramente que este llamamiento nadie se lo puede ganar. Nadie se lo puede merecer. Tenemos que evitar caer en esa tentación de establecer o crear o formar una religión donde podemos ganarnos el favor de Dios y entonces ganarnos el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es 100% contrario a lo que nos dice las Escrituras. Dios no llama a los que se han preparado, no. Dios prepara a los que Él ha llamado. Dios no llama a los dignos, sino que Dios hace digno a los que Él
llama. Porque entonces, si Dios llamase nada más a los preparados, si Dios solamente llama a los que son dignos, entonces hay lugar para gloriarme en mí. Porque yo pudiera decir, Dios me ha llamado porque yo me preparé. Dios me ha llamado porque yo soy persona buena. No, Pablo nos dice una y otra vez que somos salvos solamente por la gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Las escrituras son muy claras. Si tú quieres darle una razón a alguien, si te preguntan por ahí, ¿y Dios por qué te salvó a ti? ¿Y tú por qué eres salvo? Y tú quieres darle una respuesta bíblica, tú les dirás, 1 Corintios 1:27, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Hermanos, hermanas, no nos gloriamos en nada sino en la cruz de Cristo. Nos gloriamos en Jesucristo. Entonces Pablo no nos está diciendo que tenemos libertad para pecar y no nos está diciendo que podemos ganarnos el favor de Dios. Entonces, ¿cuál es la implicación de lo que Pablo nos está diciendo? Lo que yo veo aquí es que Pablo nos está diciendo, tú eres un cristiano por la gracia de Dios, ahora vive tu vida para la gloria de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí en capítulo 4. Dios te ha llamado santo, entonces ser santo. Si te llamas cristiano, busca ser como Cristo. Escuche, tú y yo somos indignos, pero Dios nos ha hecho dignos. Dios nos ha redimido. Dios nos ha unido a su Hijo, el amado, quien está sentado a su diestra en poder. Dios ha hecho todas estas cosas. Entonces respondemos a Él ofreciéndole una vida entera de obediencia, de amor, porque eso es nuestra respuesta razonable. Esa es nuestra respuesta lógica. Pero es muy interesante, ¿no? Que si meditamos un tiempo, nos damos cuenta que aquellos de nosotros que ya tenemos más tiempo, podemos decir, caminando con el Señor, lo más cerca que estamos al Señor o lo más cerca que nos sentimos, lo más claro es nuestro pecado en nuestras vidas. Y más nos duele el pecado que permanece en nuestras vidas. ¿Qué no fue en la presencia del Señor alto y sublime cuando el profeta Isaías se dio cuenta? Cuando él miró al Señor en gloria, entonces en ese momento preciso se dio cuenta, ay de mí, porque soy un hombre de labios impíos. Pablo también pregunta, ay, este hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado o de la muerte? Pero mis hermanos, la respuesta es la gracia de Dios ha venido a rescatarnos. La gracia de Dios es el fundamento de la vida cristiana. Hemos sido salvos por gracia sois salvos. Y ¿sabes qué, mi hermano y mi hermana? Seremos y estaremos y el Señor nos va a sostener por gracia también. Su gracia nos salva y su gracia nos sostiene desde el principio hasta el fin. Es completamente y solamente la gracia de Dios. Y esa gracia es lo que nos va a apoderar a vivir una vida que le agrada a Él. ¿Por qué? Porque ese es el plan perfecto de Dios. Hay una frase que Martín Lutero decía, porque las tentaciones van a venir. Y en los capítulos 5 y 6 vamos a hablar un poco de esas tentaciones, de las tribulaciones, de los dardos del enemigo, ataques de Satanás y sus demonios. Pero Martín Lutero tenía una frase que decía y exhortaba a los demás y decía, cuando vengan los ataques del enemigo, cuando vengan las tentaciones a tu vida, cuando tú seas tentado por el pecado, por la carne y por este mundo, él decía, diles esto, Christianus sum. Eso es latín por decir, soy cristiano. Esa es la respuesta. Cuando el pecado viene a tocar a tu puerta, escúcheme, tú no puedes controlar quién toque en la puerta,
¿verdad? Pero en vez de abrir y invitar al pecado a que entre, simplemente abres la puerta suficiente para decirle, cristiano soy. Eso es lo que Martín Lutero exhortaba. Eso es lo que tú y yo debemos hacer si entendemos lo que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios 4:1. Debemos de vivir una vida digna del llamamiento de Dios. Y entonces, ¿cómo se mira esa vida? ¿Qué características tiene esa vida? Siguiendo ahí en versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vida que es digna del llamamiento de Dios, que es digna de Dios mismo, que es digna del Señor, nos dice Pablo, es una vida llena de humildad, gentileza, paciencia, amor y una disposición para mantener la unidad del Espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, con esto les dejo en este día. Dios me los bendiga a todos. Muy pronto, primero Dios, nos veremos. Amén.